Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profesores de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. En vivo les damos la bienvenida a quienes estén escuchándonos en vivo. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Entre Profes, Educación Física y Entrenamiento por Entre Profes, este encuentro semanal que decidimos realizar allá lejos y hace tiempo en la pandemia, dándole inicio a la primera temporada del podcast, esta segunda temporada que iniciamos hace aproximadamente un mes y medio, sumando el equipo tanto a Eric como a Marce. Hoy nos va a estar acompañando Eric, Marce va a estar en estos próximos episodios un poquito alejado por compromisos académicos, tanto como docente como alumno. Así que vamos a tener el placer de estar en compañía de Eric. Muy buenas tardes, Eric. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente Marcelo no nos va a estar acompañando hoy. Supuestamente está estudiando, no lo sabemos, suponemos que es así que bueno, ojalá que le vaya muy bien en el examen. Situaciones incomprobables, pero esperemos que esté estudiando, que le pueda ir bien. Y por lo pronto, primero quiero empezar felicitándote. El último episodio en el que nos conectamos, habías terminado un poquito antes o te habías desconectado rápido porque tenías que ir a rendir tu tesis de maestría. Queríamos saber cómo te fue y cómo te podemos decir a partir de ahora. Bueno, gracias. No, me pueden seguir llamando Eric, no hay ningún tipo de problema. Y sí, justo el lunes pasado tuve la defensa de la tesis, así que por suerte me fue muy bien. La verdad que tuve una excelente devolución por parte del jurado. Y bueno, el reto ahora es, por un lado, seguir estudiando, seguir perfeccionándonos, como siempre decimos, y por otro lado también seguir investigando sobre el tema puntual que había trabajado en la tesis, que estaba muy relacionado con el nivel primario, ¿no? Con la escuela primaria. Así que no, la ¿Qué verdad temática que específica, qué temática específica presentaste? había trabajado sobre la inclusión del SICOM, que es este sistema creado por Carmelo Pitera, que bueno, justamente aborda la temática de la enseñanza de la educación física desde una perspectiva cognitivo-motora. Pero bueno, cómo era el problema central de la tesis era cómo podíamos incluirlo dentro del nivel primario en las clases de educación física de la provincia de Buenos Aires. Bien, ¿te animás a presentarlo dentro de algunos episodios para ver qué resultados tenés? Sí, obvio. Lo presentamos. Aparte, me parece que está bueno no solo como presentación del tema, sino para los profes que por ahí están o en la licenciatura o incluso en la maestría, para ver más o menos cómo se busca un problema de investigación, cómo se desarrolla ese trabajo, cómo se investiga y demás. Así que sí, obvio, lo presentamos. Buenísimo. Bueno, primero, y antes que empezar a tratar el tema que vamos a desarrollar hoy, felicitaciones. Es un placer contar con un magíster en nuestro podcast, así que felicitaciones por haber defendido la tesis. Todos sabemos Gracias, Rodri. el trabajo enorme que hay detrás de un trabajo de investigación y el tiempo personal dedicado a eso, así que felicitaciones por el esfuerzo y por el logro conseguido. Así que nos vamos a meter en el tema que nos atrae hoy, que la verdad que lo estuvimos esperando, estuvimos conversando en estos días como para poder empezar a desarrollarlo, y nos parecía que estaba bueno poder empezar a trabajarlo hoy, que es estrategias en la educación física, una revisión de métodos tradicionales y actuales. Vamos a tratar de hacer una revisión de los métodos que aprendimos nosotros en el profesorado, que tradicionalmente fueron los que partían a la hora de enseñar la educación física, y cómo se fueron modificando, cómo se fueron convirtiendo hacia lo que se está trabajando, se está viendo hoy en día en los profesorados, y qué pensamos que puede llegar a depararnos en el futuro. Pero antes de comenzar a hablar o presentar el tema, te presento nuevamente como experto en el área, Eric, así que te dejo que hagas la introducción. Ahí Ahí está está, muteado. estaba muteado.
Bueno, gracias, gracias. Igual, viste que a mí, bueno, ciertas terminologías no sé si realmente me calzan, pero bueno, agradezco de todas maneras ese reconocimiento. Es real que la didáctica de la educación física es un área muy desolada. Hay muy pocos profes que se dediquen al estudio de esa área. No sé por qué. A mí realmente me gusta, me apasiona, pero bueno, tengo esa sensación de que por ahí a veces no es de las áreas que más convocan. Y si hubiera que hacer un recorrido histórico, a ver, cuando hablamos de estrategias de educación física, tenemos que pensar justamente en una didáctica que es específica. Y el estudio específico de la didáctica de la educación física comienza ahí por fines de la década del 60, principios de la década del 70, fundamentalmente a través de un grupo de americanos, en lo que sería América, ¿no? El continente americano, y en el caso de Inglaterra, en el caso de Europa o el viejo continente. Casi en paralelo se empieza a estudiar la didáctica de la educación física. Y la que a nosotros nos llegó mucho fue justamente esta escuela americana, ¿sí? De la mano de Moston, de Ashworth, nos llegaron lo que en ese momento se conocían como estilos de enseñanza. ¿Sí? Hay una suerte de anécdota que dice que, bueno, justamente estos dos autores lo que hacían era recorrer distintas escuelas o establecimientos educativos en los Estados Unidos e iban tratando de registrar cómo eran las clases de educación física. Y a partir de ese registro trataban de encontrar variables en común, alguna manera de poder ordenar esa didáctica, y es así que desarrollan todos los estilos que nosotros hoy conocemos e identificamos como el mando directo, la enseñanza recíproca, el descubrimiento guiado, la resolución de problemas y un montón de otros métodos más. Lo que pasa es que, bueno, de alguna forma hubo como 3 o 4 que se fueron estableciendo como hegemónicos y hubo otros tantos que terminaron por desaparecer o prácticamente no se practican. Sí, después lo vamos a ver un poquito más en profundidad, seguramente con el avance del episodio, lo vamos a ir tratando, pero cómo se fue tradicionalmente buscando la estructura o la estructuración de la clase de educación física, donde pensamos que alumnos que estén en grandes filas o que estén haciendo de forma estructurada lo que proponemos como docentes, creemos que es una clase ordenada y una clase prolija, cuando a veces nos vamos dando cuenta que uno de los principales pilares que a veces reina en una buena clase es el caos. Entonces, cómo el profe tiene que aprender a convivir con eso que tradicionalmente aprendió en su momento en el profesorado, que te fueron no solo enseñando, sino que te fueron solicitando cuando vos vas haciendo las prácticas, el orden, la prolijidad a la hora de dar la clase por parte de los alumnos y a veces a la hora de enseñar un deporte, una actividad, un juego, a veces no se presenta tan sencillo y tan simple en la práctica y a veces tenemos que tener las estrategias y los recursos para poder no solo combatir esos pensamientos tradicionales que se presentan, sino tener las herramientas para solucionar en ese momento lo que está sucediendo y poder hacer que el alumno aprenda, que es el fin principal de todos estos métodos de enseñanza. Bueno, vos ahí usaste una palabrita, hablaste de estrategias. Vos sabés que cuando vas al original, la traducción es estilos, ¿no? Y después, bueno, por una gran influencia fundamentalmente de la pedagogía, el término terminó mutando y hoy le decimos estrategias. De hecho, cuando vos vas a los 2 libros de Moston, ellos los identifican como estilos de enseñanza. Después, ya más en los 90 se empezó a hablar de estrategias y hoy, bueno, con Blasque Sánchez el término prácticamente quedó establecido. Lo que sí es interesante remarcar también, en función de lo que vos decís, Rodri, es esta cuestión de que la mayoría de los estilos de enseñanza, fundamentalmente los que son más abiertos, los que le dan más participación al alumno, terminan decantando de las antiguas o de las primeras teorías cognitivas, que justamente lo que hacían era, de alguna manera, revalorizar el papel del alumno y que no sea un mero ejecutor de técnicas deportivas, como es lo que pasa
justamente en los estilos más cerrados de la enseñanza. Y esto fue algo que literalmente se fue dando sin que se vaya buscando. Es decir, los distintos profesores fueron recreando estilos de enseñanza en función de las necesidades que veían de sus alumnos. O sea, iban encontrando distintas maneras de presentar los contenidos para que la apropiación de esos contenidos sea más efectiva. Entonces, bueno, en algún momento se toparon con el descubrimiento guiado porque encontraron que mediante la pregunta podían generar un aprendizaje. En otro momento les pareció que era mejor que los alumnos se manejen entre ellos y se coordinen las acciones entre ellos, y ahí apareció la enseñanza recíproca. Hasta que, bueno, después aparecieron dos autores que terminaron de plasmar todos esos estilos en el papel. Y bueno, ahí aparecieron los estilos como nosotros los conocemos hoy, ¿no? Bien, bien. ¿Cómo también fue tradicionalmente propuesto el docente como figura principal de la actividad en su inicio, como que era él que tenía el conocimiento, como era el que sabía, y eran los alumnos meros receptores, como bien dijiste recién, meros receptores de ese contenido, y cómo fueron mutando y se fueron transformando poco a poco, y está bien con un paso de tiempo quizás un poco extenso, cómo se fue transformando el alumno en el actor principal de su proceso de aprendizaje, y cómo fuimos cambiando nosotros también la mentalidad, porque en realidad es para quien trabajamos nosotros, no estamos trabajando solo para dictar un contenido, sino que la realidad es que nuestro trabajo está bien hecho cuando el alumno puede no solo adquirir ese contenido, sino comprenderlo, que es la función nuestra. Entonces, como poco a poco se fue mutando del docente como el quien poseía todo el saber hacia el protagonismo principal del alumno en su propio proceso de aprendizaje. Sí, a mí me parece que eso incluso hasta el día de hoy se mantiene. Si, a ver, no tenemos los datos, estaría bueno tenerlo. Quizá esta recorrida que hacían los autores a fines de los 60, a principios de los 70, estaría bueno poder hacerlo ahora otra vez, pero creo que nos encontraríamos con que en la mayoría de los casos vamos a seguir viendo una exacerbación de métodos que están basados más en el docente que en el alumno. Y esto fundamentalmente obedece, por un lado, a la propia trayectoria educativa que tuvo el docente, y por otro lado, al nivel de control que estos estilos de enseñanza te otorgan. Es decir, cuando yo, por ejemplo, establezco una tarea utilizando mando directo, tengo mucho más control de lo que pasa, y acá estoy volviendo a esa reflexión que vos hiciste al inicio acerca del caos en la clase, que cuando por ahí estoy armando otro tipo de actividad. Entonces, ese control, de hecho, esto lo vemos todavía muy, muy marcado en los profes que recién comienzan, es el que a vos te da seguridad. Entonces, recién a partir de una X cantidad de años, el profe, ya habiendo ganado un poquito más de experiencia y habiendo ganado un poquito más de confianza, empieza a soltarse siempre y cuando tenga cierto nivel de reflexión acerca de sus propias prácticas, empieza a soltarse y empieza a buscar otros estilos. Es muy difícil que un profe que recién arranca ponga en juego estos elementos porque hay una cuestión lógica de confianza en el propio dictado de la clase que lo hace correrse a los métodos que, bueno, son justamente más controladores. Ya, justamente parece que hoy hubieses estado presente en la clase que me tocó dar. No tuvimos, yo doy clases, me toca dar didáctica a las prácticas deportivas en el profesorado de educación física, me toca la materia de fútbol, y hoy por un motivo municipal no pudimos dar clase presencial en cancha de fútbol, clase práctica, tuvimos clase virtual. Y justamente una de las cosas en las que hice hincapié durante toda la clase, primero, la importancia de la reflexión constante del profe de educación física un pilar muy importante para mejorar nosotros individualmente desde nuestro punto de vista profesional y hacer de esta forma mejorar y crecer nuestra profesión, la reflexión de qué funcionó, qué no funcionó, qué se podría mejorar, qué no se podría mejorar. Y el segundo punto, lo que marcabas vos recién, salir de ese lugar de seguridad que obviamente nos pasó a todos, te debe haber pasado a vos, me pasó a mí cuando me recibí.
que nos da la seguridad, de tener la clase bien estructurada, nos da la seguridad que los alumnos nos obedezcan, por así decirlo, que hagan lo que nosotros estamos tratando de proponer, pero como poco a poco, con el paso del tiempo, uno se la va jugando o va saliendo de esa zona de confort y va empezando a darse cuenta que el caos tiene que estar dentro de la clase, el caos regulado y el caos propuesto por el docente, para que el alumno también dentro de ese caos pueda llegar a aprender y nos vamos a dar cuenta que se adquieren una mayor cantidad de contenidos. Y era lo que hablábamos justo hoy con el grupo de alumnos. Primero, que ellos también desde su lugar tradicional se ponen en el lugar de alumnos. Cuando se hace el profesorado de educación física, todos nos pusimos en el lugar de alumnos, cuando sería interesante ponernos en el lugar de futuros profes y empezar a pensar y a repensar y a reflexionar todos los contenidos que nos van dando los docentes para plantearlo en aspectos o en situaciones futuras que nos lo podemos encontrar. Entonces, mismo nosotros que vamos a ser docentes, cuando somos alumnos del profesorado, nos ponemos en ese lugar de receptores de contenido y no en ese lugar reflexivo, haciéndonos cargo de nuestra propia formación, que 1 o 2 años después vamos a cruzar de vereda y vamos a ser nosotros los que vamos a tener que proponer esa reflexión. Entonces, ¿cómo la ejercitamos si cuando nos tocó hacerlo a nosotros como alumnos tampoco lo hicimos? Y es muy difícil porque el peso de la trayectoria académica es muy fuerte. Cuando a vos te llega un alumno al profesorado, viene de prácticamente 15, 16, 17 años de escolarización. Y fundamentalmente nuestra escolarización tiene ese efecto, tanto a nivel primario como a nivel secundario. Entonces, el alumno que ingresa al profesorado de educación física ya viene de alguna manera con esa carga. Obviamente hay excepciones, pero bueno, también es cierto que en líneas generales todos solemos comportarnos en función del rol que estamos ocupando, porque también vivimos en una sociedad que de alguna manera nos adiestró para que nos comportáramos en función del rol que tenemos asignado. Así como cuando estamos adelante de un grupo siendo profes de educación física, sabemos que tenemos que comportarnos de alguna manera, y eso no está escrito en ningún lado, cuando el alumno se pone en posición de alumno, está siguiendo más o menos el mismo mandato social. Y por otro lado, esto de la reflexión que vos decís es muy importante, porque más allá de que el profe se anime o no se anime, va a haber un momento donde los métodos más tradicionales y los métodos más rígidos van a empezar a dejar de dar resultado, porque no podemos plantear todas nuestras clases con la misma didáctica y no todos los contenidos pueden ser abordados de manera adecuada con la misma didáctica. Entonces va a haber un momento donde nos vamos a dar de lleno contra una pared y nos vamos a tener que poner a pensar por qué las cosas no están saliendo. Después está claro, habrá algunos que lo hacen y habrá otros que no, ¿no? Pero bueno, está claro que esa situación eventualmente en algún momento va a suceder. Sí, y estamos, no sé, a ver, ahora haciendo una reflexión yo, no sé si es porque uno lo está atravesando en primera persona, pero estamos en un momento quizás de cambios sociales muy marcados y muy vertiginosos, donde me parece que con la evolución de la tecnología, las redes sociales, si comparamos la sociedad con una sociedad de hace 20 años atrás, quizás fueron muy grandes los cambios en relación a la comparación de la generación de la década del 60 con la del 50 o la del 40, por poner un ejemplo de las décadas que estuviste mencionando vos. Entonces quizás se hace más marcado todavía esos métodos quizás tradicionales como fueron quedando un poco desfasados en el tiempo, y la importancia de estar no solo actualizado en cuanto a métodos de enseñanza o a estrategias de enseñanza, sino a estar quizás hasta a veces adelantado, porque si nosotros estamos transmitiendo o incorporando alguna estrategia de enseñanza, la estamos visualizando o aprendiendo de algo que ya está comprobado y está establecido, y quizás eso comprobado y establecido se haya quedado un poco más atrasado a lo que hoy en día está requiriendo nuestra sociedad. Sí, de hecho, bueno, creo que vos lo dijiste muy claro. Desde la revolución industrial hasta prácticamente fines del siglo XX, nosotros vivimos dentro de una sociedad industrial y hoy, ya entrado el siglo XXI,
estamos en una sociedad post-industrial donde vemos que las tecnologías de la información, la comunicación, el Big Data y demás, han comenzado a remodelar el mundo tal cual como nosotros lo conocíamos. A nosotros nos está tocando vivir una transición muy fuerte, tal vez una de las más fuertes que haya vivido la humanidad, así incluso por exagerado que suene. Y tenemos que adaptarnos de alguna manera a ese cambio. Probablemente, esto no lo podemos saber, en los próximos años la velocidad se desacelera un poco, pero en estos últimos 20 o 30 años el cambio fue muy rápido. Y de hecho, estos estilos que planteaban los autores, hoy no digo que han quedado obsoletos, pero han aparecido una serie de estilos nuevos, ¿sí?, que han empezado a promover diferentes maneras de aprendizaje, que han ido a través de otros caminos, buscando maneras distintas de aprender. Entonces, fíjate qué atrasado que estamos en algunas cuestiones, porque si algunos profesores todavía están de alguna manera anclados en el mando directo, sin conocer el resto de los estilos que proponían Aston y Moston, imagínate pensar en, por ejemplo, estilos de enseñanza que estén pensando en la incorporación de las TIC dentro de las clases de educación física. Totalmente. A ver, para empezar a ordenarnos e ir avanzando poco a poco. Estuvimos hablando bastante de lo que son los métodos tradicionales, o las estrategias tradicionales, por así decirlo, y ahí estuvimos mencionando lo que es mando directo, descubrimiento guiado, asignación de tareas, como algunas de las que fuimos mencionando. Si querés, vos que sos el especialista, tirar 2 o 3 puntos de características de cada una de las estrategias que estuvimos mencionando, así ya seguimos avanzando poco a poco, qué puntos caracterizan, mejor dicho, a cada uno de los que mencionamos. Mira, con respecto a los estilos tradicionales, no sé si me detendría en cada uno de los estilos, sí me parece importante resaltar por lo menos 2 cosas. Primero, la progresión que presentan los estilos tradicionales con respecto a la libertad que se le otorga al alumno. Es decir, vamos del mando directo a la resolución de problemas, considerando al mando directo como el estilo que menos libertad le va a dar al alumno y la resolución de problemas como el método que más libertad le va a dar al alumno. Lo que sería deseable es que el docente, a medida que vaya pasando el tiempo, pueda ir avanzando en este proceso de libertad sin desconocer las virtudes que cada uno de los estilos tiene. Esta por ahí me parece la primera idea, ¿no? Que justamente el profe pueda conocer todos los estilos, que pueda identificar en qué momento le conviene más trabajar con uno, en qué momento le conviene más trabajar con el otro, y tender a ir hacia un trabajo de resolución de problemas para justamente desarrollar la autonomía del individuo. Pero la segunda cuestión, que sí me parece también importante, es que hay que tener cuidado en la aplicación de los estilos porque uno a veces puede obnubilarse por la propuesta y decir, uy, qué bueno, puedo probar esto, esto, esto y esto. Y sería conveniente que, más allá de que es interesante que los planteen en la medida en la que sientan que lo van a poder manejar, porque si no, se la van a dar contra la pared, no van a tener resultados, le van a echar la culpa al método y tal vez el grupo todavía no estaba listo para ese estilo de enseñanza. Y esto hay que remarcarlo porque la resolución de problemas o el descubrimiento guiado son métodos o estilos cognitivos muy valiosos, pero para poder trabajarlos yo necesito cierta base primero, si no, no van a funcionar. No puedo llegar un día y plantear una clase de descubrimiento guiado o una de resolución de problemas si no lo fui trabajando previamente. Entonces, no es una cuestión de ir y directamente aplicar una receta, sino que esto lleva un tiempo en su implementación. ¿Sí? No es algo que sale de la noche a la mañana. Sí, justamente hoy también vuelvo a hacer la referencia a lo que estábamos hablando en la clase, porque más allá de que sea algo estrictamente deportivo, lo que estuvimos hablando, porque es una materia muy práctica, estuvimos trabajando lo mismo. ¿Desde dónde enseñamos el deporte? ¿Desde dónde le enseñamos al alumno un deporte de equipo, un deporte colectivo, con toda la lógica interna que lleva detrás? Lo hacemos desde lo táctico, lo hacemos desde lo técnico, y ahí ya empezamos a ver
respuestas, ¿viste? Que se iban dando, se iban surgiendo. Por ejemplo, algunos lo enseñarían solo desde la técnica y desde el punto de vista analítico, haciendo el paralelismo con el mando directo, quizás. Y después otros se iban más hacia lo táctico, hacia la resolución de problemas que se iban presentando dentro de las situaciones de juego, o el juego para el aprendizaje del deporte, pensándolo en el método de resolución de problemas. Entonces, vemos cómo desde lo deportivo también nos vamos encontrando situaciones similares, y desde dónde nos paramos nosotros como docentes, desde lo que recibimos como alumnos cuando hicimos la primaria, que quizás fue algo mucho más tradicional, mando directo, o el método analítico, hablando de lo estrictamente deportivo, o nos paramos más desde el lado de que el alumno aprenda a resolver problemas, y nosotros como docentes le facilitamos esas tareas y esas situaciones donde se le presenten problemas constantemente, y después, muy importante, tener ese espacio de reflexión dentro de la clase, que a veces no se encuentra presente siempre, pero que es una parte o un pilar fundamental en la clase de educación física. Bueno, mirá, si vos me preguntás, por ejemplo, en el caso de la formación inicial, yo creo que lo que es importante es, por un lado, esta reflexión continua que vos por ahí le estás planteando a los alumnos, porque independientemente de que el profe novato aplique o no estos estilos, por lo menos hay alguien que empieza a sembrarles esa semillita de pensar el deporte de otra manera. Y la otra cosa que me parece importante en la formación inicial es poder darle las herramientas para que desarrollen un conocimiento profundo del deporte, porque este es el otro problema. Es decir, el profe nuevo tiende a ir a modelos basados en el docente, primero porque su trayectoria educativa fue así, segundo porque le da más control, y tercero porque desconoce la lógica interna del juego. Y vos, para poder enseñar un deporte desde el punto de vista más cognitivo, o si se quiere más táctico, tenés que tener un conocimiento muy profundo del juego. A mí, por ejemplo, bueno, salvando las distancias, porque tengo las herramientas praxeológicas para hacerlo, pero digo, me costaría mucho poder enseñar algún tipo de deporte que no haya practicado ni siquiera visto nunca. Tendría que ser, por ejemplo, un deporte que tenga una lógica interna muy rara, por ejemplo, un deporte de muro, ¿sí? Que, bueno, nunca lo vi, nunca lo practiqué, entonces me costaría mucho porque estoy muy lejano de esa lógica. Y lo que yo observo a veces es eso, que en los institutos de formación docente, no voy a decir en la mayoría, pero por lo menos en los que pude conocer, no se trabaja tanto sobre la lógica interna del juego, sobre entender al juego. Sí, a ver, era lo que también uno trata de inculcar. A veces el entender el juego no te limita a un solo deporte. El entender el juego te permite que situaciones que vos llegues a presentar en una clase de fútbol porque te tocó X curso, las puedas presentar en una clase de handball porque seguís hablando de un deporte colectivo, un deporte de colaboración-oposición, que comparten muchos aspectos de esa lógica interna, lo mismo con el básquet, lo mismo con el rugby, lo mismo con el hockey. ¿Va a cambiar el elemento de juego? Va a cambiar el elemento de juego, quizás se modifique también las zonas o las zonas de anotación, las zonas donde vamos a tratar, o las partes del cuerpo con las que tenemos que mantener el contacto con la pelota, quizás el contacto directo con el cuerpo y la pelota no se dé a través de un elemento, pero la lógica interna del juego sigue siendo la misma, y nosotros somos profes de educación física, somos profesores de educación física, no somos solo entrenadores de fútbol, solo entrenadores de handball, solo entrenadores de básquet. Por el contrario, comparten muchas cosas de la lógica interna, que me parece que es un tema que nos tendríamos que sentar y dedicarle un episodio entero a lo que es la enseñanza del deporte colectivo, de colaboración-oposición, por así decirlo, y la lógica interna del juego, pero como ejemplo para trazar este paralelismo de lo que es el mando directo y esa zona de confort que muchas veces nosotros sacamos del profesorado con el método analítico tradicional en base al cual nosotros nos enseñaron el deporte, y a veces nos quejamos, pero a la larga lo terminamos reproduciendo, con este paralelismo a
la enseñanza desde lo táctico, desde la resolución de problemas, desde el análisis, la percepción y la toma de decisión, como para proponer un ejemplo de qué recibimos nosotros como alumnos y que quizás no nos gustó como alumnos, pero a veces después nos damos cuenta que estamos en la vereda enfrente como profe, lo estamos reproduciendo y no nos damos cuenta que quizás en ese grupo de alumnos de segundo, tercer, cuarto grado vamos a tener hasta futuros colegas nuestros en unos años. Sí, sí, bueno, hay que anotarlo como tema. Y la realidad es que en la didáctica del deporte pasa lo mismo que pasa en este tema. Es decir, toda esta problemática asociada a la enseñanza comprensiva no es nueva. En Europa se empezó a resolver hace más de 30 años y acá seguimos repitiendo modelos mucho más analíticos. Y con respecto a los estilos o las estrategias de enseñanza pasa lo mismo. El libro de Moston fue traducido a mediados de la década del 80 y sin embargo es muy raro ver en las clases de educación física una situación de enseñanza recíproca, una situación de autoevaluación. Es muy raro ver una situación de inclusión, que de hecho el término inclusión como estilo de enseñanza ya aparece a mediados de los 80 y sin embargo es muy raro que aparezca. O sea, falta en ese sentido bastante ayornamiento con respecto a cosas que están resueltas hace varias décadas atrás. Sí, a ver, nosotros quizás nos pasan un montón de situaciones en el contexto sociocultural en el que nos toca trabajar, no solo desde nuestro país, sino en el continente. Quizás estamos atrasados en estos aspectos que vos mencionabas recién, en aplicar cosas que quizás en otros continentes ya están dejando de funcionar o no se utilizan hace años, y reproducir cosas que quizás nosotros desde la vereda de enfrente lo vimos de otra forma o lo vimos de forma diferente. Eh, Mientras, y para meternos un poquito en los métodos quizás más actuales de los que estábamos mencionando, quiero invitar a quienes nos estén viendo en vivo, si tienen ganas de debatir en el chat, ganas de dejar alguna consulta o alguna problemática que se encuentran en su día a día en base a esto que estamos tratando, como para que lo podamos exponer y trabajar o tratar en grupo acá, conversando con Eric y ustedes en el chat. Para nosotros también es muy importante que puedan participar. Si quieren, vayan dándole like al vivo, eso a nosotros también nos va a ayudar un montón para seguir creciendo en este podcast. Metiéndonos un poquito más, Eric, en los métodos quizás más actuales de lo que estuvimos viendo, Sí. quizás es que queremos dejar de reproducir. ¿Cómo podemos empezar a dar un pasito adelante de eso que estuvimos haciendo un análisis y quizás creemos que lo podemos mejorar? ¿Qué opinas? Bueno, mira, una característica que tienen los medios actuales es, por ejemplo, el trabajo en equipo. ¿Sí? Entonces, bueno, tal vez empezando por elegir uno de los métodos más actuales, como puede ser, no sé, un aprendizaje basado en proyectos o un aprendizaje basado en problemas, el profe ya pueda iniciarse en estos modelos. Pero prácticamente cuando vos ves el listado y ves las características de los métodos más actuales, ¿sí? Lo primero que resalta es el trabajo en equipo. Y esto me parece que tiene en parte que ver con estos cambios que mencionábamos antes, fundamentalmente en el siglo XXI, ¿no? Donde hoy la mirada está muy puesta en justamente la realización del trabajo en equipo. Entonces me parece que los profes elijan un modelo y empiecen a trabajar en un solo modelo, pero siempre trabajando en equipo, me parece que es una buena manera de iniciarse. Sí, y también siguiendo con el paralelismo en el deporte, porque nosotros no solo dejamos de ser trabajadores de la salud o de la educación física en el ámbito escolar, sino que también trabajamos en el ámbito deportivo, quizás también llevándolo al alto rendimiento. Podemos empezar a notar que aquellos equipos o el foco principal de aquellos equipos que logran trascender en aspectos quizás deportivos y quizás en aspectos grupales dentro del contexto deportivo. Trascender me refiero no solo a lograr el objetivo, sino a lograrlo de una determinada forma, con determinados valores, se basan en eso,
en la importancia no solo del trabajo en grupo, sino el foco en la tarea, que es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Quizás sacar ese foco de la ejecución individual, ponerlo en la parte grupal, pero también sumándole la importancia a la tarea que es la que hay que realizar. Entonces ya empezamos a tener esas directrices nosotros como docentes sobre las formas en las que tenemos que presentar no solo las tareas, sino los estilos de enseñanza en nuestra clase. Sí, bueno, ahí con esta cuestión de las tareas también aparece algo que diferencia a estos métodos modernos de los métodos más tradicionales, porque en los métodos tradicionales la mirada estaba muy puesta en la ejecución. Es verdad que teníamos modelos más por ahí cognitivistas que también estaban pensando en cómo ese niño o esa niña pensaba y desarrollaba el movimiento. Pero hoy, por ejemplo, en los modelos más modernos, aparecen otras competencias que antes no se tenían en cuenta, como por ejemplo la comunicación. Si yo planteo un trabajo en equipo, indefectiblemente necesito que mis alumnos cultiven herramientas que le permitan una buena comunicación. Eso en los modelos tradicionales ni se contemplaba. Lo que se contemplaba era el movimiento y distintas maneras de hacer mejor esa técnica o lo que fuese, ¿sí? Y en última instancia pensar la manera de que lo puedan hacer mejor, pero siempre el foco estaba puesto en la acción motriz. En cambio, estos modelos plantean otras cuestiones. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos pensando en cumplir con la tarea y probablemente que nosotros podamos comunicarnos de manera correcta y con los medios adecuados, sea uno de los elementos que colabore con alcanzar esa tarea. Sí, también el poder comprender y aceptar los distintos perfiles que van a estar integrando el grupo y también entender y comprender la importancia de que cada uno desde su punto de vista o desde su acción suma a el logro de algo más importante que es el objetivo de la tarea, no es solo cómo ejecuto y que la suma de ejecuciones o la suma de correctas ejecuciones técnicas, por así decirlo, no van a llevar al objetivo, sino que quizás ese complemento entre los distintos integrantes del grupo y esa comprensión y ese saber trabajar en equipo, el saber hacer, nos va a dar ese salto de calidad quizás para poder desarrollar estos estilos de enseñanza. Sí, no es una tarea fácil, ¿no? Porque el profe que está a cargo de esto, bueno, justamente va a tener que ayornarse en esas cuestiones, va a tener que aprender, va a tener que desarrollar competencias que tal vez no haya visto ni desarrollado en su formación inicial. Porque, por ejemplo, nosotros, por lo menos en mi caso, no hemos tenido en nuestra formación, ¿sí?, herramientas que nos permitan trabajar sobre eso, como por ejemplo la comunicación. Entonces, esto de alguna manera le obliga al profe también a perfeccionarse en áreas que por ahí antes no eran de su interés. Y hoy son muy importantes que esas capacidades también el profe las tenga desarrolladas. Sí, pero si también lo pensamos desde el punto de vista de optimizar, lo estuvimos viendo también en el episodio 27 de medios y técnicas de estudio, métodos y técnicas de estudio, de la importancia de ser efectivos, de ser eficientes y de optimizar. Nosotros, creo que la mayoría, ninguno que haya hecho el profesorado antes del año quizás 2010, 2008, lo cursó pensando en que la tecnología iba a tener un rol o un papel tan importante en la educación como lo está teniendo hoy, en un montón de aspectos, quizás para lo positivo, para la búsqueda de información y también para lo negativo, como para conseguir respuestas a exámenes, entre otras cosas, por poner un ejemplo así simple. Tampoco nos preparamos para los métodos actuales. ¿Por qué? Porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar dentro de 10, 15 años. Y es muy difícil tomar una carrera pensando en lo que va a pasar dentro de 15, 20, 25 años, cuando aquellas personas que nos están enseñando a nosotros tampoco se prepararon en su momento para prepararnos a nosotros en ese momento. Quizás ellos hicieron el profesorado entre 15, 20, 30 años antes, con otros métodos, con otras técnicas, y otras estrategias de enseñanza, y hoy por hoy tienen el desafío de prepararnos a nosotros 20 años más adelante en el tiempo, que a su vez nos tienen que dar herramientas y estrategias que quizás las tengamos que aplicar 20 años más adelante. O sea, estamos hablando de un avance en el tiempo completamente
grande. Entonces, ahí está el primer punto. El segundo punto, que vuelvo que es para mí uno de los pilares de la educación física que tenemos que empezar a desarrollar, es la reflexión, es el prepararnos a nosotros mismos, reflexionar sobre qué nos está funcionando, qué no nos está funcionando y en qué tenemos que mejorar, porque si no hay reflexión, nunca va a haber una mejora. Entonces, esta reflexión nos va a llevar a una necesidad y esta necesidad nos va a llevar a la actualización y la actualización nos va a dar soluciones a los problemas que se nos están presentando hoy en día. Sí, 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 yo lo pensaba por el punto de vista, de hecho vos mismo diste el ejemplo con la cuestión de la informática. Nosotros hoy, si quisiéramos incluir la informática o las tecnologías de la información y de la comunicación dentro de las clases de educación física, primero tendríamos que poder manejarlas nosotros antes de poder pedírsela a los alumnos. La realidad es que esa dinámica existió toda la vida. Lo que pasa es que justamente los profes de hasta hace 20 años atrás no estaban tan exigidos en función de la actualización como si por ahí lo estamos nosotros, que estamos mucho más exigidos, y creo que los que van a venir después van a estar todavía un poco más, porque los cambios son justamente cada vez más grandes y más rápidos. Y después sí, coincido con la cuestión de la reflexión. Entiendo que muchos profes a veces esa reflexión la hacen, pero bueno, hay algunas cuestiones que terminan pesando más y bueno, la reflexión queda en solo una reflexión y nada más, porque si la reflexión tampoco va acompañada de la acción, y a veces justamente hacer ese paso o dar ese paso es lo que más cuesta, ¿no? Por distintos motivos, por motivos externos, en la mayoría de los casos, también por motivos internos, etcétera, etcétera. Pero sí me parece que es importante que se pongan en juego procesos de autoevaluación, de coevaluación, de metacognición, para poder pensar en no solo los contenidos que damos, sino también en las didácticas que utilizamos. Y un poco el tema de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Sí, también pensar que nosotros repetimos muchas veces estrategias, repetimos muchas veces actividades, repetimos un montón de situaciones a lo largo no solo del día a día, sino a lo largo de los años, que quizás si no las reflexionamos, no solo estamos perdiendo una oportunidad de mejora, sino que estamos quizás desactualizándonos en nuestra forma de transmitir. Y también nos tenemos que dar en cuenta que quizás estamos viviendo en una sociedad, primero, sociedad de la información, una era de la información en donde todo lo que queramos buscar lo encontramos. Entonces, nos obliga permanentemente a estar actualizados, en primera instancia. Segundo, en una etapa en donde al tener todo tan al alcance de la mano, quizás esta ansiedad por resolver nos pone en un lugar de reacción ante situaciones. Reacción me refiero a buscar soluciones a los problemas que se van presentando de forma continua, sin perder tiempo en parar un poquito la pelota, reflexionar y pensar cómo con una estrategia, un método o un contenido yo puedo dar no solo solución al problema que se me está presentando actualmente, sino tener una estrategia para resolverlo de forma continua durante los próximos años. ¿Por qué? Porque no solo que me actualicé, sino que incorporé una estrategia, un método de enseñanza que me va a permitir ampliar la capacidad que yo tengo de dar soluciones a esos problemas y me va a transformar también en un mejor profesional. No, no, seguro. Lo que pasa, yo voy a esto, ¿no? Esta cuestión de la reflexión y la cuestión de la actualización, que en realidad son como dos vías que van paralelas, también va a depender mucho de la propia voluntad del docente, porque la realidad es que hoy no tenés nada que te lo exija, salvo tu propia voluntad. O sea, hoy no tenés ni un sistema de evaluación docente, ni un sistema de calificación docente, o sea, no tenés ningún sistema que obligue al docente, por ejemplo, a actualizarse una vez que se recibe. Literalmente vos te podés recibir hoy y jubilarte dentro de 30 años sin haber hecho ningún tipo de capacitación, y nadie te va a obligar a hacerla. Entonces, está muy bien la cuestión de la reflexión, porque yo la banco, pero es real que sigue estando limitada a la voluntad del propio profe. ¿Sí? Lo mismo que la cuestión de la actualización. La hace el profe que de alguna manera se siente motivado, siente esa motivación interna por llevarla adelante.
Y bueno, por ahí acá el llamado de atención es busquemos la forma de justamente motivar cada vez a más gente para que eso se pueda conseguir. Claro, eso iba a decir, a veces no es solo esperar una acción externa para que pueda producirse esta situación, sino que promoviendo estos espacios, como por ejemplo tratamos de promover nosotros a través del podcast, un espacio de reflexión en el cual no nos obliga a nadie a estar acá, lo hacemos por el puro placer de no solo charlar entre nosotros, debatir, proponer temas, exteriorizar temas para que más gente los pueda no solo conocer, sino que también les pique ese bichito de la investigación y ese bichito de la actualización. Quizás nosotros seamos los que debamos elevar la vara para que el día de mañana, con una profesión más calificada y cualificada, se empiecen a exigir estas situaciones de capacitación, estas situaciones de actualización, y quizás ese sea un puntapié para empezar la mejora académica, la mejora en general de nuestra profesión. Sí, sí, que dicho sea de paso, también nosotros lo hacemos porque a nosotros nos gusta y nadie nos obliga, ¿no? Y a ver, sin tratar de polemizar demasiado, pero bueno, si sirve como polémica está bien. Acá me pongo en el rol de Duca, ¿no? Que es el que le gusta tirar las bombas, pero digo, muchas veces la excusa es, bueno, pero si no hay capacitaciones gratuitas o, no, o las capacitaciones no son en servicio, y la realidad es que existen muchas ofertas, en algunos casos gratuitas y en otro caso de muy bajo costo. Y en algunos casos incluso hasta en servicio o a distancia, que hasta, si me apurás, te dan puntaje docente. Y algunas incluso son sobre estilos de enseñanza. Yo he visto algunas sobre aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo. Y vemos que no hay mucha recepción. Y otra cosa, una capacitación no es solamente ir a un curso, ¿sí? O un webinar o una charla, puede ser asistir a un congreso, puede ser hacer una investigación, puede ser comprar y leer un libro, maneras de actualizarse. Sí, a ver, nosotros lo pensamos y tenemos un episodio, si no me equivoco, es el episodio número 20 de nuestro podcast, sobre cómo nos capacitamos y cómo nos actualizamos, en el que hicimos una encuesta sobre los métodos que eligen los profes a la hora de capacitarse, cursos, congresos, mentores, libros, cómo se van buscando capacitar. Y como decís vos, no deja de ser una propia elección personal, más allá de que nadie nos esté obligando, por así decirlo, a capacitarnos. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces, como decís vos, buscamos lo sencillo, lo que podemos googlear y nos pueden dar las respuestas, o lo que podemos acceder con 2 o 3 clics de distancia, sin más que eso. ¿Qué tendríamos que tener nosotros en cuenta? Que, como decís vos, hay un montón de capacitaciones de calidad. Nosotros, no viene el caso, pero lo mencionábamos, estamos justamente preparando y vamos a lanzar el miércoles un taller de estrategias y métodos de enseñanza en la educación física con Eric. Taller virtual, taller online, 100% online. Asincrónico, quiere decir que no se van a tener que conectar en vivo, lo habíamos hecho en vivo, tuvo una muy buena recepción, pero es una de las tantas formaciones que se pueden encontrar en lo que es educación física y en lo que es entrenamiento. ¿En qué queda la parte principal? En que el docente tenga esa necesidad o esas ganas de capacitarse, porque no solo las capacitaciones son aquellas las que nos van a ofrecer contenido, sino que nos van a abrir la cabeza o nos van a orientar hacia dónde nosotros tenemos que empezar a capacitarnos, o sobre qué autores tenemos que empezar a leer, o sobre qué temas tenemos que buscar material para seguir profundizando. No tenemos que tomarlas como aquellas cosas que nos van a dar soluciones finales, sino que nos van a dar soluciones transitorias que nos van a permitir conocer dónde, cuándo y cómo seguir capacitándonos para seguirnos actualizando sobre ese tema. Bueno, justamente pensando en este cambio de paradigma que nos presenta el nuevo siglo, justamente es importante la capacitación porque al haber cambiado la sociedad, nosotros también estamos obligados a cambiar.
si nosotros pensamos que con las recetas del siglo XX vamos a poder tener éxito en el siglo XXI, y la realidad es que nos vamos a llevar una sorpresa, porque si algo nos sale bien es más producto de la casualidad que otra cosa. Este siglo, por las características que va desarrollando en la sociedad, requiere de estrategias nuevas, que insisto, es necesario primero crear las bases, ¿no? Yo no puedo llegar un día y decir, bueno chicos, vamos a hacer un trabajo de aprendizaje basado en problemas, y lo largo, porque lo más probable es que fracase, ¿sí? Tengo que primero entender la estrategia, incorporar las características, los elementos, y preparar al grupo para poder llevar a cabo eso. Entiendo que tampoco esto es fácil, porque sobre todo en el escenario de las escuelas públicas es muy difícil, ¿sí? Pero bueno, eso no significa que uno no se capacite igual, porque siempre es bueno estar preparado para cuando llegue el momento. Entonces, en última instancia, vos adquirís ese conocimiento y cuando tenés la oportunidad lo pones en juego. Y yo agrego un paso anterior a lo que mencionabas recién vos, que es, que decías, no puedo llegar a un grupo y tratar de proponer una actividad o con un aprendizaje basado en tareas, y es esa primera instancia de decir, estar nosotros preparados, tener todo ese marco de conocimiento para poder llegar a recién preparar a ese grupo para un aprendizaje basado en tareas. No solo se llega al fin con el grupo, sino que tenemos que transitar un camino grande nosotros, que a veces ese camino lo vemos como largo, porque quizás no tenemos el tiempo para capacitarnos, quizás no tenemos el tiempo para actualizarnos, pero quizás no nos damos cuenta que esas 6, 8, 10, 15 horas que le podamos dedicar a una capacitación, sea capacitación, asistir a un curso, asistir a un congreso, tomar un curso virtual por computadora, leer un libro, quizás en el futuro se vea replicado en 15, 20, 30, 60 horas que nosotros nos vamos a terminar ahorrando por tener esa facilidad para poder solucionar un problema o esa agilidad para poder lograr que esos grupos lleguen de forma rápida o de forma efectiva a conseguir un aprendizaje basado en tareas. Sí, sí, de hecho, bueno, esto que vos decís, Rodri, por ejemplo, del caso puntual del aprendizaje basado en tareas, ahí yo, por ejemplo, estaba leyendo unos comentarios que estaban dejando en el canal de YouTube y lo podemos relacionar perfectamente, porque ahí, por ejemplo, bueno, justo Pamela está hablando, gracias Pame por escribir, de esta problemática que tenemos hoy en el nivel secundario, que es justamente la deserción escolar, ¿no? Es como que dentro de cada nivel nosotros tenemos una serie de problemáticas y en el caso del nivel secundario, la principal problemática que tenemos es justamente la deserción escolar. Y yo creo que el profe de educación física tiene mucho para hacer en esa área, porque no nos olvidemos que nuestro rol dentro del espacio escolar es un rol muy diferente del rol que tienen los otros docentes. Y somos tal vez los docentes que más poder de tracción tenemos para sostener al alumno dentro de la escuela. El problema es que seguimos en prácticas que han quedado obsoletas, que son excluyentes, ¿sí? Que no consiguen motivar al alumno, independientemente de que después también podemos charlar acerca del tema de la motivación, ¿no? Pero que no consiguen motivar al alumno para ir a las clases de educación física. Esto es algo que yo lo converso mucho con los profes de práctica, ¿sí? Y sobre todo con los alumnos de práctica docente, cuando a veces decimos, che, pero mirá, esta clase que estamos observando realmente no me dan ganas de participar y no me dan ganas de venir. Y si a veces no te dan ganas a vos, que sos el profe, imagínate al pibe, que es un adolescente, que preferiría estar con sus amigos tomando algo en un parque antes que ir a la clase obligatoria de educación física. Dejando de lado la PlayStation, dejando de lado, no sé, las redes sociales, dejando de lado todos aquellos distractores que colaboran todavía más para que el pibe prefiera dejar la escuela y ponerse a hacer otra cosa. Sí, es fundamental hacernos cargo. Creo que es lo principal o lo primero que tenemos que hacer a la hora de replantear por qué un alumno dejó el colegio. Y nosotros tenemos que pensar que en ese cúmulo grande de
motivos que puedan llevar a que un alumno tenga deserción escolar, en el caso de, como planteó Pamela recién, que le agradezco por el comentario, en la escuela secundaria, pensar, aunque sea mínimo, qué grado de culpabilidad, por así decirlo, qué grado de responsabilidad pudimos llegar a tener nosotros, no desde el punto de vista de qué hice mal para que ese alumno se quiera ir, sino desde el punto de vista de pensar o reflexionar qué no hice tan bien como para que ese alumno tenga ganas de seguir dentro de mis clases o tenga esa motivación de venir a tomar mis clases, como fuimos hablando a lo largo del episodio y el ejemplo que pones vos. Ir a observar una práctica y no tener ganas de participar en la clase, y pensar qué fue lo que hicieron con ese alumno en la primaria o en la secundaria, qué fue lo que no le gustó en la primaria y en la secundaria, y que quizás al no actualizarse o al no reflexionar sobre aquello que no le gustó de sus clases de educación física cuando era alumno, lo está reproduciendo en sus clases actuales, y pongo el ejemplo que puse hace un rato, y pensar que en cualquier grupo podés tener un futuro colega. Pensar que no solo podés tener por elección, sino que podés vos generar con esa forma de dar clases un futuro colega, que quizás no existía, pero le despertaste esas ganas de trabajar en el movimiento, trabajar sobre el movimiento y con el movimiento, como todos nos acordamos de ese profe o de esa profe que tuvimos en la primaria y en la secundaria, que nos motivaba, nos daba ganas de participar en la clase de educación física, como así también tenemos a ese profe o esa profe que transcurrió y no lo recordamos, o quizás nos dejó un aprendizaje desde el lado negativo. Aprendimos qué es lo que no queremos hacer nosotros como profe. Sí, mira, hay una frase en función de esto que vos estás diciendo. Hay un libro que salió publicado hace muy poquito que se llama 15 cartas sobre la educación en Singapur. Y yo de ese libro me robé una frase que si algún día escribo yo un libro, lo voy a titular con esa frase porque me encantó, así que quiero que quede grabado que si llego a escribir un libro lo voy a titular con esa frase. Y la frase dice, la educación es un deporte de equipo. Y para mí está buenísima, porque de alguna manera ejemplifica cómo cada uno de los actores que están dentro de la institución escolar, e incluso fuera de la institución escolar, tienen un papel, tienen un rol dentro de la educación. Y así como en un equipo del deporte que vos quieras, cada uno tiene un rol asignado, el mediocampista, el delantero, el defensor, el arquero, dentro de la educación, desde el portero hasta el profe, todos tienen una función. Y esa función está orientada a un objetivo, que es el aprendizaje del alumno. Pero este concepto en algún momento se perdió, se rompió, ¿sí? Y hoy ya la educación dejó de ser un deporte de equipo. Para mí tenemos que volver a esa educación. Si es que alguna vez la tuvimos, ¿no? Porque bueno, eso también es un lindo ejercicio para hacer. Pero me parece que tenemos que encolumnarnos detrás de esta idea y entender, como decías vos, que cada uno tiene un rol y desde el momento en el que cada uno tiene un rol, también tiene una responsabilidad, ¿sí? Y parte de esa responsabilidad también es nuestra, sin lugar a dudas. Creo que acabas de hacer la conclusión del episodio. Me parece que no hay mucho más para agregar a lo que dijiste recién. La frase es espectacular. Te voy a citar sobre la cita, después te voy a pedir que me digas de dónde la sacaste, así te cito a vos con esa Claro, frase y citamos a la cita, porque no quiero apropiármela y decir, es bueno, la muy bueno. subimos a Entre Profes con el nombre del autor directamente, sino que hacer público que la acabamos de conocer gracias a vos. Y hacer un último paralelismo con lo que acabas de decir sobre la importancia del trabajo en grupo, que es la forma que se está tratando de llevar a estas estrategias de enseñanza y de aprendizaje en la actualidad, sobre la frase que acabas de traer o la conclusión que acabas de hacer, y sobre el aprendizaje basado en tareas, en proyectos, y esta importancia de que cada uno de los roles sea coordinado y sea ejecutado de forma correcta, de una forma reflexiva y de la forma que en realidad tendría que ser. Así que te quiero agradecer mucho, Eric, por esta hora, este episodio, todo el conocimiento que nos fuiste dando. A quien quiera y desee, los invitamos a estar atentos, que el miércoles vamos a estar lanzando este nuevo taller junto a Eric de nuevos métodos y estrategias de enseñanza en la educación física. Un taller 100% asincrónico que lo van a poder cursar desde su computadora, desde su tablet,
desde su celular a través de Entre Profes y nuestra plataforma de cursos academiaprofesionales.com, así que vamos a estar subiendo toda la información en esta semana a las redes sociales, y va a estar llegando también un mail a quienes estén suscritos a nuestra lista de mails. Si nos quieren y nos desean ayudar, les pedimos por favor que nos ayuden compartiendo el podcast, yendo a Spotify, y si consideran que les sirve y les ayuda, que nos califiquen con 5 estrellas. Eso nos ayuda mucho en la difusión. La verdad que nosotros lo hacemos por placer, lo hacemos por gusto y por amor a la educación física y el entrenamiento. La verdad que esperamos que se note, y esperamos siempre que se sigan sumando muchos más colegas, que cuantas más cabezas podamos sumar a este podcast y más opiniones diversas podamos tener y más actos de reflexión y de debate podamos generar, creo que vamos a estar cumpliendo nuestro rol que nos propusimos, que es mejorar la educación física desde el humilde lugar que nos toca. Hoy nos toca de este lado y esperamos que el día de mañana se quieran seguir sumando muchos más a poder participar de este podcast. Así que, Eric, te quiero agradecer por esta hora y por todo el conocimiento que nos fuiste dando. No, por favor. Como siempre, Rodri, gracias a vos por invitarme a mí, bueno, también por sumarlo a Marce, que le mandamos un saludo grande. Y nada, es un placer estar acá. Muchas gracias, Eric. A quienes nos hayan visto en vivo, nos vamos a estar viendo el lunes de la semana siguiente. Vamos a estar subiendo a redes sociales sobre qué vamos a estar hablando en el próximo episodio. Vamos a dejar el misterio unos días más. A quienes nos escuchen en Spotify o en Apple Podcast, muchas gracias. Nos ayudan con compartir el episodio y con hacérselo llegar a algún colega que nos va a servir. Muchas gracias y nos vamos.